Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos sean todos a la Lección Divina. Una vez más el Señor nos regala la oportunidad de encontrarnos en vivo para hacer ese ejercicio precioso de la lectura orante de la Palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los que llegan a través de www.lazostv.com, quienes se conectan a través de YouTube en la plataforma de LAM Live, que es la plataforma que nos está permitiendo las transmisiones en vivo ahora hasta que se nos acabe la sanción en el canal oficial de YouTube, que ya casi se acaba. Y también saludamos a nuestros hermanos de Facebook, que desde muy temprano en la mañana pues han estado disfrutando de toda la programación. Vamos a hacer la Lección Divina en este 15 de mayo, se parte en dos el mes de las madres, el mes de María, el mes del Espíritu Santo, porque estamos pues ya a 8 días de celebrar esta fiesta hermosísima que es Pentecostés. Ayer aquí en la ciudad de Medellín tuvimos una fiesta hermosísima que fue el domingo la celebración de la Ascensión del Señor, y la Arquidiócesis de Medellín ayer celebró esa preparación para Pentecostés, que es un evento preciosísimo en el que se convocan absolutamente a todas las comunidades, las parroquias, todos los laicos, todos los católicos, y estuvimos en la Macarena. Pues yo no estuve allá, pero estuve desde acá transmitiendo todo el evento tan hermoso que nos convoca la iglesia. Fue algo preciosísimo en el que una cantidad impresionante de católicos pues nos encontramos para prepararnos hacia esa fiesta hermosa que tendremos el próximo domingo, la fiesta de Pentecostés. Justo de 50 días después de la resurrección de Jesús, pues viene la celebración de Pentecostés. Estamos todavía en ese tiempo pascual. Un saludito a todos los que van llegando. Escríbanos desde donde se conectan para que interactuemos un poquitico. Mariana, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Juli, un saludo para todos también. Qué alegría estar con ustedes en esta Lección Divina, en esta nueva semana, como decía Juli, de este mes espectacular del mes de mayo, el mes de la Virgen María. Y bueno, hoy quisimos acompañarlos aquí. El Señor nos ha traído a acompañarlos a hacer este ejercicio hermoso de la Lección Divina. Y Juli, pues contémosles a todos que hoy estamos celebrando, bueno, ayer también no quiero dejar de nombrar, ayer estábamos celebrando un santo también muy hermoso, y era San Matías Apóstol. Y muy bueno para que también lo averigüen, muy precioso. Casualmente estoy viviendo ahorita cerca de la parroquia que es por donde estoy viviendo, es la de San Matías Apóstol. Y entonces ayer fue la fiesta patronal y fue una Eucaristía espectacular, preciosa, hicieron como una Eucaristía de sanación muy linda, pues con San Matías. Entonces, pues bueno, para contarles a todos, porque ya ahora es el santo por donde yo vivo, así que para que aprovechen y miren, porque ese fue San el apóstol. Matías. Sí, imagínate, Juli, que fue el apóstol que luego de, o sea, fue un discípulo del Señor que estuvo todo el tiempo que Jesús estuvo vivo, o sea, estuvo también hasta en la ascensión del Señor, y
que en el momento en el que, pues como Judas dejó vacante el puesto de apóstol, Ajá. narran los hechos de los apóstoles, si no estoy mal, pues bueno, los que de pronto hayan ido donde celebraron ayer, por ejemplo, en la primera lectura decía, y narraban que debían escoger para ese puesto una persona. Y estaba entre José, que era llamado, apodado Justo, entonces era entre Justo y Matías, y echaron las suertes, rezaron y echaron las suertes y le cayó la suerte a Matías. Entonces, muy hermoso porque es el santo de la sanación como interior, por decirlo así, lo decía el padre ayer, porque él llegó a donde la comunidad estaba pues dolida, herida, la gente había visto pues lo que había hecho Judas, entonces obviamente alguien tenía que venir a traer esperanza, sanación, amor, y eso fue lo que hizo San Matías apóstol. Súper. Pero bueno, hoy no íbamos a hablar de San Matías, pero tenía que decirlo porque un santo espectacular, me parece muy hermoso. Hoy vamos a celebrar el santo San Isidro Labrador. Isidro Labrador, claro, sí, casi que no lo digo porque siempre se me olvida. Pero antes de que Mariana nos cuente un poquito de San Isidro Labrador, pues celebramos hoy también el Día de los Maestros, así que Eso, felicitamos sí. a todos los maestros. También aprovecho para felicitar a mi hermanita que está de cumpleaños y ve todos los días la lección. Así que hermanita, te quiero mucho y feliz cumpleaños, y a ti y a todos los que se conectan y que cumplen años por todos estos días. Feliz cumpleaños a la hermana de Se Juli. llama Mari. Mari, feliz cumpleaños. Y bueno, vamos a pedir hoy la intercesión. Hay muchos santos en el día de hoy, pero San Isidro Labrador es un santo muy conocido y muy conocido, pero no mucho, o sea, o sí o no, más en Latinoamérica, sino más bien en España. Yo me Porque- acuerdo de ese santo porque en la parroquia hacían que los altares de San De Isidro, San o sea, la Isidro cosa es que Labrador. todo el mundo colaboraba mucho porque era una fiesta de San Isidro. Pues pero no tengo ni imagínate, la menor idea por qué. imagínate, Willy, porque que San Isidro Labrador fue un laico. Ajá. O sea, no estamos hablando de Ah, un no fue religioso, sacerdote. no fue sacerdote, fue un laico, un hombre supremamente sencillo, de una familia campesina que creció en el campo. Él queda más o menos como entre los 8 años, queda huérfano, como antecitos, como de los 5 a los 8 años él queda huérfano. Ajá. Entonces, pues era una persona supremamente pobre. Él se va a trabajar a una finca, estando allá en la finca, los papás sí le enseñaron mucho del amor a Dios, las costumbres cristianas. Entonces él era de Eucaristía diaria, iba primero a Eucaristía antes que ir a trabajar. Entonces, bueno, por eso tuvo dificultades también con sus demás compañeros, porque lo echaban pues al agua con con el patrón. Entonces el patrón llegaba y cuando se daban cuenta, las tareas de él siempre estaban bien hechas. Hubo un tiempo en el que los maometanos invadieron Madrid, que era donde él vivía y de donde él es patrono, Español. De España. Ajá. Y entonces él tienen que irse por un tiempo, y él bueno, se casó con una mujer que también es santa. Entonces imagínate, es un santo matrimonio, que era Santa María Cabezas. Le dicen así, no sé si es la misma de la fiesta que tú decías ahorita, Juli, pero bastante importante como seguir indagando, porque Claro, sí, eso en y- España es una locura, sobre todo la cultura. Y ahorita que tú mencionabas que cabezas, y yo te decía, es que hay una veneración a Nuestra Señora de las Cabezas allá en España, y hacen qué fiestas tan impresionantes. imagínate que, bueno, ahí solamente decía que se llama a Santa María de las Cabezas, que también fue santa, o sea, esposos santos, tuvieron solamente un hijito. Ajá. Y resulta que lo que pasa es que le dicen Santa María de las Cabezas porque cuando no llueve, o sea, cuando duraban muchas temporadas sin llover en Madrid, sacaban en procesión la cabeza de la santa para que lloviera. Bastante como hay que leer, Sí. hay que profundizar. Pero imagínate que, bueno, en cuanto a su esposo San Isidro, al que celebramos hoy, no, pues porque puede ser que es incorrupta la Seguramente cabeza queda de incorrupta la cabeza de ella, porque de San Isidro es incorrupto su cuerpo. Todo su cuerpo. Y también lo han sacado en procesión, y por ejemplo hizo un milagro, o sea, por intercesión, pues obviamente de sus reliquias, pues le hizo un milagro a un rey. Ujú. Y también pues por eso es causa pues de la canonización de San Isidro Labrador. Pero bueno, el caso es que él siempre sus tareas, siempre tuvo, o sea, era impresionante. Él lo que ganaba, lo poquito que ganaba, lo repartía entre los pobres, el templo y su familia. Eran personas que
vivían una austeridad y, o sea, con lo necesario, una cosa muy hermosa, espectacular. De verdad que los invitamos a que lean hoy y que pidamos la intercesión de San Isidro Labrador para todos nuestros hogares, sobre todo en esta época en que las familias sufrimos de algo muy grande y es obviamente la lucha contra el materialismo, la lucha contra todo como todo ese el mundo del mercadeo, de la publicidad que nos quieren pues como hacer consumidores y ser una sociedad del consumo. Entonces pedir la intercesión a matrimonios santos que nos pueden dar ejemplo de cómo, pues obviamente viéndolos, o sea, ellos son de 1100 y pico, 1163 más o menos, pero traer a la actualidad cómo es vivir una vida de austeridad, una vida con lo necesario, para que asimismo nuestras familias sean unas familias que podamos ver la necesidad en el otro, misericordiosas, que eso es lo que hace también el hecho de que uno viva en una penitencia, una mortificación, una oración, una vida en Dios. Entonces muy hermoso, pidámosle a San Isidro por todas las familias del mundo entero, sobre todo en las que haya de pronto también dificultades, y en las que de pronto el papá tenga o los papás tengan dificultades, o el esposito no pueda estar porque trabaja mucho, bueno, tantas condiciones que ahorita se presentan dentro de las familias. Pidamos la intercesión hoy de San Isidro. Muy bien, hoy 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, oramos pues pidiendo su intercesión para que el Señor nos regale la gracia de pues alcanzar la santidad, haciendo su voluntad día tras día, como lo hizo este laico. Imagínense, yo pensaba que era un sacerdote. Es que creemos que todos los que son santos es porque fue papa, porque fue el fundador de no sé qué congregación o no sé qué otra, y encontramos pues santos laicos, personas que vivieron su laicado, su vida del común, su trabajo, como lo hacía San Isidro Labrador, pues de una manera conforme a la voluntad de Dios, y que por eso fue que alcanzaron esa santidad, que luego esa santidad pues fue corroborada con su cuerpo incorrupto, como lo es con San Isidro Labrador, y de su esposa con la cabeza. Seguridad que sí, debe seguramente. ser así. Muy bien, vamos a hacer la lección divina. Un saludito muy especial a todos los que van llegando. Antes de que empecemos, pues saludemos a toda la familia que desde hace ya 3 días, señores, que no nos encontramos. Dice por acá Cristina, conectada para recibir la palabra de Dios desde Argentina. Nos saludan también desde El Salvador, desde Charlotte en los Estados Unidos. Dice que nos extrañaron ayer, porque es que resulta que en Colombia hay muchos festivos, muchos días de fiesta o feriados, debido a las fiestas católicas que se dan. Lástima que ya se ha perdido. Exacto, como el domingo se celebró la ascensión del Señor, pues el lunes se celebra en la vida civil como un día de fiesta. Lastimosamente, como lo decía Mariana, pues eso ya prácticamente se ha perdido el sentido cristiano de estas fiestas. Hoy simplemente son días de fiesta civil. Días de no trabajo. Exacto, días de no trabajo. Y no estudio para el Nos saluda también Edwin, dice buenos días, ¿cuánta falta hacen durante estos 3 días? Súper listo para recibir la palabra de Dios desde Cali, Edwin. Desde Argentina también nos saludan Cristina, que está muy difícil la situación pues en Argentina. No solamente veíamos en Nicaragua que está una locura debido a una medida que ha tomado el presidente así arbitraria, y esto ha llevado a que el pueblo se revuelque de una manera impresionante, hasta el punto de que la represión ha sido con muerte y todo. No solamente eso, debido también al cambio de embajada, creo que fue de Israel a Jerusalén, no recuerdo muy bien, pues también ha habido represiones impresionantes por parte del gobierno hacia la gente que se está manifestando, y no simplemente los disuelven con gases lacrimógenos o cosas así, sino que han tirado a matarle a las personas. Ya van alrededor de 60 muertos en Jerusalén debido a la represión por parte del gobierno. Así que oremos por todas estas situaciones que traen violencias a nuestros países, y bueno, ya ustedes saben cómo está el Medio Oriente, así que necesitan más de nuestra oración. Necesita nuestra oración Venezuela por la situación en la que está a punto de estas elecciones, legítimas o ilegítimas, sea lo que sea, pues definitivamente necesitan de nuestra oración. Nuestros pueblos, México con sus elecciones, Colombia también con sus elecciones, ya prácticamente a menos de 15 días de esto.
Señores, necesitamos mucha oración, por eso es que estamos haciendo Jericó en Lazos de Amor Mariano, pues todas las misiones tenemos sus raticos de oración, y también hemos invitado a toda la gente a que se una desde el 20 hasta el 27 de mayo a una oración intensa, pues enfrente del Santísimo, los que puedan y los que no tengan la oportunidad desde sus casas. Continuamos con la campaña de los rosarios perpetuos. Hay personas orando 24 horas, digo 24 horas porque se van turnando las horas por todas estas intenciones de lo que se necesita ahora nuestros países. Nos saluda Viviana desde Yopal, también conectadísima. Juan María nos saluda también desde Cartagena. Fabio desde Medellín en Robledo. Ahí está Albita también súper preparada, dice ella, para la Lección Divina. Desde el santuario en Antioquia, Claudita, un saludito muy especial. Hoy es la consagración de Viviana a las 7 de la noche en Yopal, Casanare. Nos pide oración. Cuenta con ella, Vivi, qué Muy belleza. Bien. Dice Gloria por a acá Dios. Alba Luz que feliz cumpleaños a la hermanita de Juli, y que Dios la bendiga y que cumpla muchos más en compañía de Jesús y de María. Oye, hermanita. Nos saluda también, un saludito desde Tuluá a través de YouTube. También tenemos personas en la plataforma de Lazos TV, en Bogotá y aquí en Facebook, desde Mount Vernon, Washington. Dios los bendiga. Desde España nos saluda también Natalie. Desde Lima, en el Perú, también nos saludan. Bueno, mucha gente desde muchos lugares. México, como siempre, muchísima gente de México. Bueno, señores, empecemos la lección divina. Mariana, empezamos. Sí, Juli, hagámoslo. Adelante, Claro entonces. que sí. Pero no dejemos tampoco de felicitar. Y vamos a orar también por todos los maestros, porque necesitamos muchos maestros que quieran también llevar una vida cristiana, porque sabemos que esa también es una de las puertas grandes por donde el comunismo y el socialismo quieren entrar, y bueno, tras ellos el real enemigo número uno de las familias, que es el demonio. Entonces oremos también por todos los sacerdotes, por los sacerdotes también, por todos los profesores, maestros en este día. Qué belleza. Bueno, entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos permites. Te damos gracias por este momento que nos has dado. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, nos ponemos en tu presencia. Por medio de la Santísima Virgen María, hoy queremos clamar al Santo Espíritu de Dios, al Paráclito, al Consolador, uniéndonos a esta novena que estamos haciendo del Espíritu Santo, uniéndonos, Señor, a este tiempo pascual, a este tiempo de súplica, a este tiempo de cambio, de transformación. Queremos, Santísima Virgen María, suplicarte todas las gracias, o más bien estar atentos, pendientes a todas las gracias que estás derramando siempre, en cada oración, en cada instante de nuestra vida. Cuando elegimos, María, hacer el bien, hacer la voluntad del Señor, todas las gracias que derramas, mamá, por medio de nuestra consagración. Por eso queremos suplicarte que nos ayudes a hacernos a un lado en este momento y permitirte a ti que seas quien obre, hable, escuche, guarde en nuestra vida esta palabra del Señor. Tú que supiste perfectamente hacer siempre la voluntad de Dios, mamá, ayúdanos a clamar al Paráclito en este momento para que Él se haga vida en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a seguir.
bien, después de esta oración al Espíritu Santo, Mariana, ¿qué evangelio nos propone la iglesia en el día de hoy? Hoy tenemos el Evangelio de Juan en el capítulo 17 del versículo 1 al 11. Y dice así. Adelante. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me has encomendado realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo que es mío, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y yo voy a ti. Ay, perdón. Hasta ahí, porque y yo voy solamente hasta el 11A. Hasta el 11A. Esperen. Bueno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos desde el 1 hasta el 11a, es decir, la primera partecita del 11. ¿Qué pasó en ese evangelio del día de hoy, Mariana? Entendamos, porque yo veo al Señor pues diciendo muchas cosas. Sí. Desde hace días se está despidiendo. Pues sí, desde la semana pasada Jesús está despidiendo y les dice una cosa así toda profunda y trascendental. Hoy prácticamente casi que fue que el Señor se va. ¿Pero dónde estaba Jesús? Bueno, Juli, ya lo has dicho tú muchas veces, yo creo que en todas las últimas lecciones. Ay, qué pena, pero es que Juli yo pensé que estaba en la cámara él, entonces me estaba arreglando yo el pelo y me acabé de dar cuenta que no, ay, qué vergüenza con ustedes, esto no debería pasar en todas las cámaras. Pero bueno, resulta que, como dijo Juli, todo este tiempo Jesús estaba aún en la última cena. Entonces dice Juli ahorita, dice que oiga, pero Jesús lleva 20 días comiendo. Pero no, resulta que es que como dijimos desde el comienzo de esta Pascua, por eso es que es tan importante en este tiempo leer el Evangelio de Juan, porque trae la mayoría de cosas que él dice en estos capítulos son para reflexionar en este momento de la resurrección del Señor, porque son muy profundos que ni siquiera los apóstoles llegaron a entenderlo y comprenderlo en ese momento. O sea, ¿cómo habrá sido la última cena? Que si nosotros en los demás evangelios, que los hemos dicho son los sinópticos, quiere decir se entrelazan el uno con el otro, narran las situaciones similares, pero en cambio Juan no. Juan se centra mucho en la parte de la última cena. ¿Cómo habrá sido ese momento, esa Eucaristía, esa primera Eucaristía que vivieron los apóstoles con el Señor, que no habrá sido de una hora nomás? Y sabemos y conocemos que las fiestas en Jerusalén eran de 8 días casi, las celebraciones. Un matrimonio se demoraba más o menos eso. Cuando se celebraba la Pascua también era un día, una semana, una celebración que se continuaba durante varios días.
Asimismo, pues esta Eucaristía, esta primera Eucaristía, Dios le dio un sentido y tuvo que haber sido una celebración bastante larga, y vemos aquí cómo Juan se toma como, o en el Evangelio de Juan, el Señor se toma como ese regalo tan grande, se toma su tiempo para ver y reflexionar todo lo que Él dijo en esa despedida, que mucho tenía que ver, era para el momento en el que ya ellos vieran, no solamente o pasaran y vivieran ese momento doloroso de la pasión, sino que aparte de eso se pudieran como luego ellos reunirse, hablar, celebrar las siguientes Eucaristías ya que ellos iban a tener, los momentos ya de la resurrección, en la que el Señor les iba a explicar, por eso es que les decía esto, por eso cuando estábamos en tal momento en la cena yo les dije esto, hice tal signo, hice tal cosa, les hablé de esto. Y es de cierta forma también haciendo como un paralelo con el Antiguo Testamento, porque si vemos por qué el Señor se toma la molestia de dejar antes de que venga Jesús, porque eso ya estaba predicho, o sea, eso fue desde el momento en el que uno de los mandatos que le dio el Señor a los ángeles en ese momento, que por eso se convierte el demonio pues en Luzbel, bueno, perdón, Luzbel en Satanás, bueno, en Lucifer, ya, casi que no. El caso es que Luzbel se convierte en Lucifer, ¿cierto? Pero el Hijo de Dios estaba anunciado que se iba a encarnar en una mujer desde antes de que por lo menos se vislumbrara pues, o de que existiera Adán y Eva, porque ese fue uno de los mandatos a los ángeles, como les decía. Entonces, ¿cómo se toma el Señor el trabajo en el Antiguo Testamento de dar muchas nociones, de ir revelándose? Esa es la cuestión. Todo está en la revelación que Dios hace al hombre, ¿cierto? Entonces, asimismo, en el momento en el que pasara la pasión, muerte y resurrección del Señor, en el momento de que Él se le presenta durante esos 40 días, que es todo lo que hemos visto este tiempo, antes de lo que celebramos el domingo, que es la ascensión del Señor. Ajá. Él tenía que dejar previo, o sea, como diciendo, yo les estoy dando signos, aún les sigo dando signos de que yo soy Dios. ¿En qué cosas? En que les hablé de todo lo que iba a pasar antes de estos 40 días luego que iba a estar con él, y antes de irse verdaderamente al Padre, porque se los anuncia durante mucho tiempo. Claro, él está ahí y les dice, y les vuelve a decir, y otra vez, y uno como que dice, pero Jesús, ¿por qué tan repetitivo? ¿Por qué tan insistente en esto? Sin embargo, los apóstoles no la agarraban. La mejor manera de adquirir un hábito, ¿cuál es, Juli? La repetición. Y la mejor manera, pues desafortunadamente, pero la mejor manera de adquirir un vicio, ¿cuál es? También. La repetición, ¿cierto? Por eso es que hay muchas cosas en la vida que repetimos y repetimos y repetimos hasta que, pues, de cierta forma quedan en el corazón o calan o lo que sea. O así mismo, escuchaba hoy algo impresionante, y es también que si tú repites una mentira y una mentira y una mentira, hasta terminas por creer que es verdad, claro, ¿cierto? Sí. Que es una de las cosas que utilizan pues muchas personas para, pues en este momento, para desvirtuar las cosas que Dios hizo. Claro, sí. Hacer que todo el mundo crea que una mentira se repite y se repita hasta que se convierte Incluso en hay verdad. Un dicho que dice, una mentira repetida es al final una verdad asumida. Exactamente. No porque sea verdad, sino porque Exacto, se asume. Exactamente. Entonces, bajo este contexto, bajo eso, encontramos ya a Jesús, pero en un momento muy lindo. Porque aquí, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, que es de la que les estamos leyendo hoy el Evangelio, dice la oración de Jesús. O sea que dentro así la de titula. esta... la mía también. Eso. Oración sacerdotal de Jesús. Exactamente. Por eso queremos decir, estamos dentro del contexto de la última cena, que es la Eucaristía, o sea, donde Jesús les está diciendo, y desde ahí, obviamente, pues muchas de las cosas que se toman dentro de la Eucaristía también son tradiciones, pues como judías, pero que ahora se llevan todo, porque eso fue lo que hizo Jesús, darle plenitud. Entonces, en esta Eucaristía que Jesús vivió con sus apóstoles, también hubo un momento de profunda oración. Y aquí lo que vamos a ver es la oración de Jesús. Y la oración de Jesús, como él también la aprendió, o sea, como él también sabía que los sacerdotes oraban, así fueran los sacerdotes judíos. Pero él le da una plenitud en ¿qué? En cada detalle de lo que dice. Es impresionante. Porque ya entonces empezamos a ver que Jesús, aunque no había necesidad, aunque él vivía siempre con el Padre, sí, en todo nos está dando una enseñanza. Empieza diciendo que Jesús alzando los ojos al cielo dijo, ¿cierto?
O sea, el Señor reconocía que a pesar de que uno mira, aunque uno diga este cielo que podemos, bueno, acá no porque está la pared, pero quiero decir, cuando uno mira el cielo, uno sabe que ese no es el cielo del que nos referimos en cuanto a lo espiritual. Claro, incluso en el momento en el que él estaba cenando, también me imagino que había una pared arriba. Exactamente. Ajá. Pero él no tiene, o sea, él sabe que el ser humano necesita de esos Claro, signos, claro. de esas muestras, de que uno mismo exprese hasta con su cuerpo qué es lo que está haciendo. Sí. Una disposición para la oración, una disposición para saber que Dios está más arriba que yo, que está por encima de mí. Entonces él nos da ese gran ejemplo ahí. Hasta ahora en el primer versículo, en la parte A, Ni como siquiera, vemos. ni siquiera empezando Y prácticamente. ahí ya podíamos quedarnos. El Señor alza los ojos al cielo y dice: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y esto es algo impresionante y muy importante, porque casi que toda la misión de Jesús en la tierra consistió en glorificar a Dios. Claro, sí. ¿Sí? Y la misión de cualquier ser humano en la tierra es glorificar a Dios. Pues nosotros decimos, queremos ser santos, pero dentro de esa santidad, la cuestión o lo que traduce esto es darle la gloria Claro, a Dios. es quien le da la gloria a Dios, es que alcanza a ser santo. Exactamente. Y aquí lo dice Jesús, porque acá dice ¿en qué consiste la vida eterna? Lo mismo, ¿en qué consiste la santidad? ¿En qué consiste glorificar a Dios? Que es lo que vamos a ver un poquito más abajo. Pero entonces el Señor llega y dice, yo todo el tiempo, aquí lo que le está dando a entender es, yo siempre pedí glorificarte, Señor. Sí. Y para glorificarte, la plenitud de esa gloria, ¿cuál va a ser? La pasión. Ajá. El Señor está diciendo, me estoy preparando para la pasión, pero les está dando a entender también a sus discípulos. No hay que temer al sufrimiento, al miedo, a la cruz, porque en esa cruz voy a glorificar bien al Padre. Claro, sí. Yo pensaba, este viernes estábamos haciendo un grupo de oración, qué pena que me estaba alargando en No, problema. en esto. Y este viernes estábamos en un grupo de oración y estábamos pensando, fuimos del equipo provincial a una de las localidades de la provincia a hacer un grupo de oración, hicimos una obra muy bonita. ¿En qué localidad? Estuvimos en Caldas, Ujú. que es aquí cerquísimo. Y hicimos el grupo de oración, hicimos una obra y entonces mientras meditábamos qué íbamos a hacer, por qué la obra, cómo íbamos a hacer la obra, hablábamos de las madres, pues porque fue un grupo de oración para las madres, muy hermoso, entonces queríamos como ver representado también algunas mujeres santas, madres, ¿cierto? Y entonces fue muy bonito porque recordaba el testimonio de una santa, de Santa Llana Beretta, que es una santa de hace poquitísimo, de este siglo, si no estoy mal, sí, es de este siglo. Una mujer y yo leía un poquito de la historia de ella y yo decía, es una mujer que fue hija, una muy buena hija, una muy buena cristiana, aparte de eso estudió, llegó a ser médico, siguió aún fue madre de 4 hijos y aún siendo madre de 4 hijos, siguió ejerciendo su carrera. Ella murió dando a luz. Exactamente. Ajá. Eso es a lo que el punto, a lo que quería llegar. Sí. Esta mujer, lo que le alcanzó el cielo fue ser madre. Sí. ¿Sí? O sea, ella, su santidad, claro, obviamente, toda su vida, y eso fue lo que la preparó para en el momento en el que Dios le pide, glorifícame en algo. Ella dice, su hijo estaba enfermo, o sea, ella tenía una enfermedad, ella siendo médico. Ajá. Ella siendo médico, porque es que es médico, o sea, es lo impresionante. Y ella muere dando a luz, porque ella dice, todo el tiempo, o sea, vamos a cuidar las dos vidas. O sea, ella tuvo que haber estado rodeada de un ambiente en el Claro. que la estaban cuidando, su esposo la estaba cuidando, sus hijos querían lo mejor, obviamente, también para ella, sus otros 3 hijos, perdón. Pero ella siempre todo el tiempo repetía, si hay alguna vida para salvar, que sea la de mi hijo, que sea la de mi hijo, que siga siendo ella conociendo la medicina a profundidad, porque fue Claro. una muy buena médico y una muy buena cristiana. Entonces, quiero decir, su santidad no se basó en hacer, obviamente, solamente, la medicina y todo el bien que pudo haber hecho ahí, sino que lo que alcanzó, el culmen de su vida, la glorificación perfecta a Dios, fue dando su vida por su hijo. Entonces, aquí es donde quería hacer como el símil de que Jesús pudo haber estado toda su vida, o sea, 30 años duró dentro de la Sagrada Familia, dentro del hogar de Nazaret, Sí. muy hermoso, precioso, todo eso fue una preparación, duró 3 años haciendo su vida apostólica, la misión de Jesús era venir a darle plenitud a la palabra de Dios, él mismo era el verbo encarnado, o sea, eso quiere decir muchas cosas, pero el culmen de su vida, lo que nos iba a traer la glorificación y la salvación era que él se entregara en la cruz, ¿sí?
Entonces es algo muy bonito porque nos está hablando, nos tiene que estar hablando y nos habla todo el tiempo, pues obviamente el Señor. Pero es algo para reflexionar y meditar en esta época y en esta oración del Señor. Dice aquí, entonces esa es la manera de glorificar, que Él en cuenta perfecta de que no solamente, porque acá hay algo y uno podría decir, pero ese Jesús pues tan soberbio pues, pidiéndole al Padre que lo glorifique a Él. Ajá. Pero porque nadie sabe, o sea, la glorificación cuál iba a ser, Claro. a través de la pasión y de la cruz. Para cualquiera podría ser escandaloso que una mujer médico, con el bien que podía hacer, Claro, sí. teniendo ya tres hijos y tres hijos que no eran adultos ya, o sea, ella era una mujer muy joven, era una mujer que tenía mucha vida por delante. Pero ahí es donde está que desligamos qué es lo perfecto para Dios, qué es lo que lo va a glorificar más, aunque sea el sufrimiento, la muerte o pues porque imagínate el bien que hubiera podido haber hecho Jesús muchos más años. Sí, Llegando sí. hasta el ocaso pues de la vida de él, diciendo la ancianidad, el bien, la enseñanza que Dios Todo podía un haber. maestro ancianito. Exacto, cuánta gente, sí, o sea, uno podría Claro, quedarse ahí. uno creería. Humanamente nosotros podremos quedarnos en muchas cosas, pero solamente Dios, o sea, solamente Jesús, y aquí es donde se puede entender eso, que la glorificación perfecta tanto para Él, Ujú. ¿sí? No hubiera sido lo mismo morir de anciano a morir dando toda su sangre, derramando toda su sangre a través de una pasión de cargar nuestra cruz. Eso solamente lo llegaremos a entender en plenitud, Claro. este misterio en el cielo. Claro, es un hecho que uno no lo entiende. No lo entiende. No lo entiende. Y dice, bueno, según el poder que le has dado sobre toda carne y también de también vida eterna a todos los que tú le has dado. Ahí habla como que estuviera hablando como en tercera persona. Y dice, y esta es la vida eterna, hace una claridad ahí. O sea, él dice, ¿cierto? Ahí encontramos que ese poder que Dios le dio, y ahí es donde está diciendo, tú me has dado un poder y así a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un lugar en el mundo. Así le dio el lugar perfecto a Jesús para abrir nuevamente las puertas del cielo, abrirnos nuevamente a la gracia santificante, esa es la vida de Dios en cada una de las almas, que es lo más importante. Y entonces empieza aquí el Señor a decir eso, o sea, como tú que me has dado poder sobre esta carne, sobre estos que me has dado, también te pido para que, o sea, a través de esa glorificación que Él va a hacer, que es la pasión y la muerte y la resurrección, también se la dé a esos que se los has dado. Dios está orando por cada uno de nosotros en ese momento en los discípulos y en los apóstoles que están ahí en la última cena. Y entonces dice, ¿y qué es la vida eterna? Para que los discípulos entiendan y sepan que ya, o sea, no nos podemos quedar solamente en esta vida y que solamente esta vida va a ser buena, sino que necesitamos de la vida eterna, ¿cierto? Entonces dice, ¿la vida eterna qué es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y esto tiene mucho que decir porque sabemos que los fariseos estaban pegados ¿de qué? Ellos tenían casi una idolatría ¿a qué? A la ley, a la ley. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó todo el tiempo? O sea, porque el Señor hace que te conozcan a ti, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero. En todo el Antiguo Testamento vemos cuántas veces se perdió el pueblo y se pervirtió el pueblo adorando otros ídolos, haciéndose otros dioses. Vemos que eso no solamente pasó en el Antiguo Testamento, que ahora también nos pasa a nosotros. ¿Cuántos ídolos tenemos? ¿Qué ídolos hay en nuestra vida? No son imágenes. Y no son, exactamente, y no son imágenes. Entonces, bueno, dice, y al que tú has enviado, Jesucristo. Y aquí hay algo muy hermoso, lo tengo aquí hasta anotado, una vez le mostraba yo a Juli, aquí en mi Biblia. Muy bien, excelente. Lo tengo aquí anotado porque fue algo que o sea, una de las veces que me he encontrado con nuestros hermanitos separados, no han sido muchas, pero una de las veces pues uno lo quieren confundir a uno y uno pues está, obviamente estamos en esto de formación, perdón, Juli, si quieres pon la cámara un segundo mirándote a ti. No, dale. No, bueno, está bien, qué pena. Ya sé, me van a mandar más tecitos y me hacen falta, no se preocupen, es que otra vez estoy enferma, pero no vayan a creer que es que, bueno, no sé, la gripa está enamorada de mí. Mentiras. Es que ha estado lloviendo mucho, contémosle a las personas, Juli, que aquí en Medellín hay Sí, es verdad hay que un llueve. clima tremendo, y no solamente, no solo en Medellín, sino en... casi que en todas las ciudades de Colombia, Sí, no sé si el mundo entero. no sé si han visto, pues me imagino que la gente está enterada de la tragedia que hay ahora en todo a orillas del río Cauca,
debido a la lluvia, y esto sumado a un derrumbe que hubo en una hidroeléctrica enorme que están construyendo aquí en Latinoamérica, que eso hizo que la tragedia se sumara. Una cosa de locos. Entonces, por eso aquí los climas están bastante variantes, pero aparte de eso llueve casi todos los días y hace sol. Ajá. Y entonces, como es un clima así como muy variante, otra vez tengo gripa. Pero bueno, ya se me está pasando, por si acaso. Entonces, aquí viene una parte muy hermosa, cerrando ese paréntesis grandísimo que hicimos. Aquí hay un pedazo muy hermoso que dice que conozcan a ti, Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Y entonces, una de esas veces que me he encontrado con mis hermanitos separados, resulta que ellos, uno me decía que supuestamente, creo que estos son de los de testigos de Jehová que no creen en la divinidad de Jesús. Ellos dicen Sí, que no me Jesús acuerdo. es... Incluso teníamos acá, ¿a quién era? Una invitada, varios invitados que han venido que eran antes testigos de Jehová. Una de las siervitas, la última que tuvimos, Sí, y ella nos decía que Nos ellos decía. creen que San Miguel es... que Jesús es prácticamente como una reencarnación o algo así de San Miguel Arcángel. Cosas extrañas. Bastante. Entonces él decía que supuestamente que Jesús era el Hijo de Dios, pero que no tenía la divinidad de Dios. Y aquí es muy bello porque Jesús aquí da esa claridad. Es impresionante porque él decía, ¿en dónde en la Biblia? Y yo decía, Dios mío, uno no saber, uno no conocer. Esto fue hace algunos años. Desde ahí yo lo dejé marcado, ¿eh? Claro decir, me quedó esa duda y esa pregunta, y en el momento en el que alguna de las veces, yo creo que el año pasado tal vez, o el antepasado, que estuvimos en este tiempo de Pascua y leí en esta lectura, yo dije, ajá, cuando vengan la próxima vez a decirme que Jesucristo no es el Hijo de Dios, pero que es la Trinidad y que no es el mismo Dios verdadero, aquí en la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque dice Jesús, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me enviaste, que me encomendaste realizar, ¿cierto? Y dice, ahora Padre, glorifícame tú. Y esto es algo muy bonito de lo que decía. O sea, Dios vino yo te he glorificado, le dice, llevando a cabo la obra que tú me encomendaste realizar. Pero la obra no fue solamente venir a morir, porque entonces Jesús hubiera podido haber hecho el camino al Calvario, sufrir, morir, y entregarse en la cruz y ya. No. Ajá. Toda una obra, o sea, es todo un proceso, es todo un tiempo, o sea, que glorificó al Padre tanto estando dentro del hogar de Nazaret, Claro. estando ahí, siendo obediente, casi ni queriendo salir, porque 30 años duró Jesús en la casa, ya no quería pues salir de la casa. Sí, tan feliz estaba, pero tanta gloria le estaba dando al Padre ahí, que de su hogar no se quería ir. Y termina y se va ya a su misión, que fueron simplemente 3 años. Entonces, miren lo importante, esa comparación. 30 años en el hogar, o sea, la importancia de los deberes de Estado, y 3 años nomás apostolando. 3 años nomás. Entonces, pero aún todo eso glorificó al Padre. Jesús lo dice acá. Dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Aquí Jesús está diciendo que él sí estaba con el Padre antes de la creación y de todo, porque eso es lo que dicen los hermanos separados, que solamente fue creado en ese momento Jesús, creado y no engendrado, que es otra cosa diferente. Jesús siempre estuvo, y lo vemos y lo podemos, pues obviamente ya ahora que uno sabe, ver hasta en el Génesis, cuando Claro, el Padre sí. cuando el Padre creador está creando, pero en el momento en el que habla del ser humano, de que va a crear el humano, que dice, creamos, vamos a Hagamos, creer, hagamos. O sea, nosotros, él ya está hablando en plural, no está hablando en solo. singular, ¿cierto? Entonces quiere decir que el Padre sí estaba acompañado, sí estaba con alguien más ahí. Y aquí Jesús lo dice, en la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Y esta no Entonces, es la única referencia que hay frente no a es este la tema, única. hay muchas Ah, también, no, que sí, incluso claro. podría ser tarea de la lección divina que hoy nos puede dejar, o sea, o el propósito que podemos tener para el día de hoy, puede ser, ¿dónde más en la Biblia puedo encontrar una respuesta para yo poder demostrar que Jesús es Dios? Un Y que- propósito para el día, y que no solamente es esta. Aquí la Biblia, la palabra de Dios nos trae una, pero hay una cantidad, y no solamente esa, de lógica también hay unos datos donde nosotros podemos comprobar, bueno, ¿por qué Jesús es Dios desde siempre?
solamente con usar la lógica hay unos datos ahí muy interesantes para buscar. Y Juli, fíjate que es muy bonito porque entonces se convierte la lección divina no solamente en un ejercicio espiritual, solamente de llenarnos o de que Dios está conmigo, o orante, que también es muy bueno, de crecimiento espiritual, sino que se convierte en una parte de formación también Claro, dentro del claro, espiritual, es para que importante. nosotros, lo que les decía, puede ser que no me acuerdo si fueron hace 2 o 3 años que me hicieron esta pregunta, pero uno no tiene, o sea, ahí nos vamos formando y fijémonos que hasta la lección divina nos va haciendo formar también en la parte de la apologética, que es la defensa de la fe también. Así Pero es. bueno, luego de todas estas cuñas, seguimos y dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolos del mundo. Entonces ya aquí todo empieza, o sea, esta parte ya que continúa acá, Jesús está hablando obviamente con el Padre, y por eso a veces para uno puede ser un poco enredado, ¿sí? Porque el Señor está hablando con el Padre sin miedo y sin pena de si ellos están entendiendo o no, pero está orando por ellos No, y está pero diciendo muchas cosas que lo que les decía, quedan escritas y por alguna razón, o sea, Juan guardó todo mucho en el corazón, y también ahí se ve la acción también del Espíritu Santo, que le ayudó obviamente luego a poner por escrito todo lo que Jesús había dicho. Imagínate que Jesús hubiese hecho eso en silencio, que lo podía haber hecho y que simplemente Y que lo hacía, y con que lo hacía seguridad. generalmente. O sea, que Jesús simplemente hubiese dicho, pero yo para qué voy a levantar mi cabeza y voy a mirar a los cielos si yo sé que Él no está allá. Pues digan, Sino que yo estoy diciéndolo en Él. físicamente, que Él esté allá arriba o está aquí o a un lado, sino que está... Pero qué increíble, o sea, la pedagogía de Dios es realmente impresionante, admirable. Y entonces sigue aquí ya haciendo la oración profunda por ellos, y que es muy hermoso porque, como dicen en la Biblia que tiene Juli, que es la de Navarra, dice la oración sacerdotal de Jesús. Eso también quiere hablar mucho de lo que en la Eucaristía se vive. El sacerdote también ora por nosotros, o sea, también hace una súplica por el mundo entero, por la iglesia, ¿cierto? Por el cuerpo místico de Cristo. Entonces dice aquí Jesús, tú me los has dado, los he tomado del mundo, tuyos eran y tú me los has dado. Y han guardado tu palabra, o sea, él está reconociendo o hablando de ellos, hablándole al Padre. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, ¿sí? Y ellos la han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, ¿sí? Qué lindo que para que asimismo luego ellos, de la misma manera que ya nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles la cantidad de apostolados que tenían cada uno de los apóstoles, cómo se creció la iglesia, cómo hasta ha llegado a nosotros, la importancia de nunca dejar de orar por ellos. Y aparte de eso, por nuestro bautizo nosotros también somos reyes, profetas y sacerdotes. Ajá. Es decir, a nosotros también nos encomienda y es hablarle. Y recuerdo que Wilson dice muchas veces que la definición más bonita de amigo que él ha encontrado es el que nunca se cansa de hablarle a Dios de ti y a ti de Dios, ¿sí? Y por eso es Jesús nuestro mejor amigo, porque él no se cansa de hablarle, y aquí vemos, él no se cansó de hablarle a Dios Padre de nosotros, porque ahí estamos igual todos nosotros, Claro, la ahí iglesia, está toda la iglesia en ese toda la momento. iglesia en ese momento, ni a nosotros de Dios. Y aquí es donde o sea, uno lo ve y lo nota, porque él dice, yo le he hablado a ellos de ti, Padre, todo lo que tú me dijiste yo se los dije, todo he tenido en cuenta de demostrarles y lo he vivido con mis propias obras, Qué se los he increíble demostrado. La sencillez de Jesús, ¿no? Exactamente, eso es. Y dice, bueno, porque acá viene la otra parte súper hermosísima. Entonces dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Aquí obviamente hay que decir, para Dios todos son, ¿sí? Y cuando Él se refiere al mundo, se refiere pues obviamente a lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el comienzo de la consagración, y es que sabemos y hacemos diferencia entre el mundo mundano, el Ajá. mundo como la creación, y que obviamente sabemos que hay un príncipe de ese mundo al que también Jesús se está refiriendo acá, ¿cierto? Entonces pues obviamente Él no va a rezar, o sea, o no va a orar por aquello que ya se definió. Claro. Como a nosotros que nos dicen, no hay, o sea, ojalá hubiera forma de orar por los demonios para que se conviertan. Pero ya es algo que no se puede hacer, no, porque ya es algo definitivo. Es una Claro, una ellos situación. tuvieron ya su prueba y ya Exactamente, es una situación definitiva. Entonces dice Jesús, bueno, por ellos, bueno, dice Padre Santo. Ay, no, me pasé, perdón.
sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Qué belleza. Es algo espectacular, exactamente. Y algo muy bonito, me recordó mucho a la consagración. Claro, sí. Esa ejaculatoria que uno le dice. Totus, ego sum, Exactamente. o María, et omnia mía, tu asum. Exactamente. Todo lo mío es es tuyo, soy todo tuyo, soy- María, y todo lo mío es tuyo es. eso. Y aquí entonces Jesús nos muestra que también hay una consagración que él hace. ¿Sí? O sea, y es un hombre también consagrado, es un hombre que da todo por Dios. Bueno, y yo he glorificado a ellos, yo ya estoy en el, bueno, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y aquí ya esta parte pues obviamente queda de cierta forma como inconclusa porque Jesús sigue orando, que es una parte muy bonita. Él dice, te los estoy dejando, es como si a él le doliera dejarnos. Impresionante. Ahí muestra eso, en la oración uno manifiesta todo la realidad y lo que decía Juli. Jesús hubiera podido haber hecho esto y con seguridad muchas veces lo hizo. Y es más, en el Getsemaní hasta él estaba llorando por el hecho de que tenía que dejarlos en el mundo y saber que iban a estar desprotegidos, entre comillas, de su presencia. O más no de que su eso, acción. que ellos se sintieran desprotegidos, Exactamente. porque eso es lo que sucede. Uno a veces se va y a uno le duele más es el sentimiento de la persona que siente que ya no está con uno, más que la persona esté desprotegida, entre comillas. Exactamente. Entonces, esa es la cuestión. Ahí Jesús muestra ese dolor y ese sufrimiento y empieza a pedir por ellos que se quedan aquí, por nosotros que nos quedamos aquí, hasta que seamos también, lleguemos cada uno a la glorificación del Padre y la propia que sería lo que en la misión que Él nos encomiende. Y ese es el evangelio del Y día. casi de hoy. que no terminamos, pero eso es una vez. Oiga, está súper este paso. Hicimos una oración al Espíritu Santo, la lectura del Evangelio, hoy Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 11, 11a, la primera parte de los versículos. Hay algunos versículos que son tienen como dos partecitas, uno lo puede leer en dos partecitas, siempre lo separa una coma o un punto y coma o un punto y seguido, entonces ahí la iglesia lo separa A, B, C o D cuando son demasiado largos. Hoy la liturgia nos trae meditar el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículos del 1 al 11a, es decir, la primera parte del versículo 11. Después de la lectura es muy importante entender ese Evangelio y por eso fue que hoy Marianita pues quiso extenderse mucho en esta parte de entender ese Evangelio, porque eso es muy importante, el hecho de desmenuzar cada palabrita, de poder comprender qué es lo que está sucediendo en este Evangelio que nos propone la liturgia, dónde está Jesús, el por qué Jesús hace esa oración, como por ejemplo hoy está haciendo una oración un poquito como melancólica, un poquito como un Jesús, pues sabiendo que se va a acercar esa hora de entregarse por toda la humanidad, pero ni siquiera más que porque llegó la hora de cumplir la voluntad, que era el momento, sino porque a pesar de que ya había cumplido toda su voluntad, toda la voluntad del Padre desde el momento en el que él también dijo, sí, hágale, yo voy, y se encarnó en el vientre de María, el nacimiento, todo eso, pues llegaba el momento de dejar a sus apóstoles, como lo decía Marianita, entre comillas, solitos. Entendimos qué sucedió en el Evangelio del día de hoy. Como dice Mariana, esto queda un poquito inconcluso porque pues seguiremos meditando, me imagino que durante todos estos días hasta que lleguemos a Pentecostés, todavía en el Evangelio de San Juan. Pero ¿qué te dice este Evangelio a ti? Estos 11 versículos, ¿qué te dicen a ti? ¿O cuál de ellos te impacta más? ¿Cuál de ellos te deja una enseñanza en el corazón y quieres compartirla con nuestros hermanos que están viendo la Lección Divina? Como siempre habilitamos todas las plataformas para que ustedes nos respondan esa pregunta que nos hace la iglesia. ¿Qué te dice esto a ti? Ya escuchamos qué sucedió hace alrededor de 2000 años, ese momento exacto, pero ¿eso qué tiene que ver contigo y conmigo? Por eso habilitamos todas las plataformas, para que ustedes nos cuenten qué palabra les gustó, qué frase les llamó la atención, qué se quedó ahí incrustado en el corazón de ustedes y el Señor les regala a ustedes una palabra especial y ustedes quieren compartirla con nosotros. Como siempre, las cajas de chat habilitadas, como siempre, la línea de WhatsApp también habilitada. Envíenos su nota de voz al 340 11 900. Nos encanta escucharlos a través de las notas de voz porque cuando ustedes hablan, ustedes pueden, cuando uno habla puede expresar con el tono de voz, pues todo eso que está sintiendo que a veces uno no alcanza a comprender muy bien cuando lee. Por eso ahí está, 340 11 900 y lo hacen desde fuera de Colombia, 57 es el indicativo. También se los voy a dejar ahí el link para que ustedes están viendo la Lección Divina desde su teléfono. Simplemente le dan clic al link que les voy a poner ahí en las cajas de chat y nos envían a través del WhatsApp su notica de voz. ¿Qué les dice el Evangelio de este día? Mariana, ¿a ti qué te dice este Evangelio mientras que nuestros hermanos se animan a compartir?
Bueno, Juli, muchas cosas, pero pues reflexionaba mucho en algo que me impactó desde el domingo, en el Evangelio del domingo que era de Marcos, en el que Jesús pues obviamente hablaba de el que crea, el que se bautice, los acompañarán, y cierto, entonces que dice que ir por el mundo entero y al que crea y se bautice, los acompañarán estos signos, está hablando de toda la iglesia, cierto, de todas las personas, porque él empieza a decir ahí que echarán demonios, que curarán enfermos, que cogerán serpientes en su mano, que tomarán veneno y no les pasará nada. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué les digo esto? Y que hoy lo seguía meditando con este evangelio. Porque, como hablábamos ahorita, Jesús estaba casi que dando, o sea, como diciendo lo que fue su vida apostólica. Se estaba describiendo prácticamente a él. Él curó enfermos, él echó demonios, él obviamente no cogió la serpiente pues, pero quiero decir, se enfrentó hasta con la serpiente en el desierto. Él obviamente muchas veces hubo mucho veneno, aunque no hubiera sido que lo tomara, o no lo sabemos porque no lo dijeron en la Biblia, pero pudo haber pasado que hasta los fariseos de alguna manera hayan intentado envenenarlo y no lo haya pasado, por algo lo habrá dicho el Señor. Ajá. Sí, y entonces él decía, yo dije, él está dando una descripción de él. Y cuando hoy decimos, Señor, Padre, yo te he glorificado, o sea, yo he venido, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que tú me encomendaste realizar, vemos que fueron cada una de estas cosas, pero también era muy bonito porque uno reflexionaba y obviamente es diferente decir que hoy vamos a coger serpientes porque normalmente en la ciudad no nos encontramos con serpientes. Normalmente, aunque hay casos. Hay casos, claro, hay casos. Pero no nos encontramos en que cogemos una serpiente de animal, o sea, el animal como tal. Ah, muy bien. A eso me refiero. Ya vamos para allá. O que sea tan fácil como antes, que pues uno ve que la mayoría de muchos santos que lo envenenaron y que en la comida, claro, aquí uno se encuentra es ya más bien como la brujería que hacen, que la hacen a través de los alimentos y todo eso. Bueno, pero sí, entonces yo decía, ¿cómo pensar en glorificar al Padre? Porque lo que les decía mientras hacíamos el recuento, si de pronto a veces se nos ha vuelto la santidad por la santidad, la virtud por la virtud, el ser bueno por el ser bueno, y perdemos el horizonte, la meta, el fin, que es ser santos porque queremos glorificar a Dios, que es ser virtuosos porque con ello glorificamos a Dios, que es tener unas metas por llegar a la vida eterna y al cielo, pero porque es glorificando a Dios, por llevarle almas a Dios, por el mayor bien y la gloria de Dios, que es algo muy hermoso. Es más, la mayoría de todos los santos del siglo pasado, más que todo, o anteriores pues a los de este siglo, ellos no hablaron nunca de la santidad. Es más, ellos nunca dijeron, yo quiero ser santo. Es más, ellos buscaban glorificar a Dios en lo que fuera, haciendo su voluntad. Entonces yo decía, claro, Jesús nos trae un mensaje y hoy nos está diciendo, orándole al Padre. ¿Yo cómo hago para que esa oración se vuelva vida en mi vida? O sea, Jesús oró por mí. Él ya le pidió al Padre que me ayudara, que me cuidara del mundo. Pero también está orando diciéndome diciéndole al Padre, es que yo quiero que Él también te glorifique, es que yo quiero que ellos también cumplan tu verdad, porque eso fue lo que yo les anuncié y les dije. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando uno dice ir y predicar el evangelio es eso, hacernos misioneros pero en nuestra casa, hacernos profetas como nos hemos sido llamados desde nuestro bautizo. Y miren que todo está entrelazado, ¿sí? Porque es renovando nuestro compromiso bautismal es que vamos a recibir el Espíritu Santo. El Pentecostés es recibir al Espíritu Santo y ser capaces de ir y anunciar como todo lo que hemos contemplado en los Hechos de los Apóstoles estos días. Entonces decía, ¿cómo hacer para que en este tiempo tú eches demonios? Y bueno, puede ser que uno pueda hacer, pues no sé, quiero decir, o sea, ¿cómo traerlo a esta cotidianidad? Es que tú y yo en gracia de Dios, tú y yo cumpliendo los mandamientos, queriendo vivir una vida cristiana, hasta no lo sabemos y podemos llegar a lugares a donde el demonio, chao, se va.
Es más, nosotros sabemos que la misma súplica, ¿quién como Dios y nadie como Dios?, que fueron las mismas palabras que dijo San Miguel Arcángel y lo que significa el nombre de Miguel, fue la batalla, la manera en que se combatió en el cielo con entre los ángeles que se querían ir, los rebeldes, y los que estaban con Dios. Entonces, y nosotros sabemos que solamente al anunciar esa súplica, ¡pum!, así mismo nosotros, por eso lo decimos, es nuestro saludo, porque es la manera de hacer, hasta purificar desde ese momento la conversación, lo que se va a decir, lo que se va a hacer, ¿sí? Y uno la repite a manera de ejaculatoria, es decir, son flechas que van al cielo y que están actuando en este momento, y eso mismo es la oración. Pero nuestra vida tiene que ser una oración. O sea, que la oración se viva, que por donde tú pases haya alegría, que por donde tú pases haya gozo, porque por donde tú pases, eso es expulsar demonios en este momento y en esta época. Y eso es glorificar al Padre en lo que vayamos haciendo. Lo que finalmente vaya a ser el culmen de nuestra misión, eso no lo sabemos. Pero a la medida que nosotros nos vayamos programando, o sea, quiero decir, viviendo, ¿cierto?, en que nosotros cotidianamente hagamos la voluntad de Dios, en el momento en el que Dios nos pida, mira, a través de este sufrimiento, esta enfermedad o lo que sea, que puede que ya haya personas que lo estén viviendo, es que es lo que Dios te está permitiendo para que lo glorifiques perfectamente. Pero nunca llegaremos a glorificar a Dios ipso facto cuando no nos hemos habituado a eso. Y eso es lo que veníamos. Un hábito, la repetición de muchas cosas nos genera un hábito, y ese hábito es a lo que vamos a responder. Y es muy bonito, porque es lo que decían, es lo que dicen, por ejemplo, en cuanto al cielo. ¿Cómo es que tú te vas a llegar a presentar delante de Dios? Pues obviamente en ese momento, cuando Jesús te diga, ven hacia mí, aunque seas el pecador más empedernido, y Dios te siga diciendo, ven hacia mí, porque el infierno es un lugar de autoexclusión, es decir, uno mismo es el que decide ir allá, y uno va a decir, pero si estoy viendo a Dios. Pero también vas a ver ahí el demonio que siempre te tentó, y por el que te dejaste guiar. ¿A quién vas a creer en ese momento más? Pues obviamente al que siempre seguiste en la vida. Entonces, asimismo, que nuestra vida siempre sea un caminar con el Señor, un glorificarle en las pequeñas cosas, a lo que Él nos haya llamado, para que en el momento en el que, como Jesús nos demuestra aquí, ya haya una glorificación completa por nuestra obra y nuestra vida, y Él nos lo pida, nosotros seamos capaces de hacerlo también, porque nos puede suceder que no estemos preparados para lo que el Señor nos pida. Y es más, muchas de las dificultades que nos pasan en la vida son momentos de glorificar a Dios, y los perdemos. ¿Por qué? Por no haber estado en la oración, en mortificación y en penitencia. Perdemos esa manera de darle mejor y perfectamente gloria al Padre, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, voy a decir algo antes de esto de expulsar demonios, un ejemplo muy impresionante. Hablaba con una mamá por diosidencias de la vida en Dios. Estaba no me acuerdo el día, creo que era el domingo, no me acuerdo el sábado, el domingo. Pues sí, porque el recibimiento este fin de semana, como era fin de semana de madres, ajá, en Medellín, fue el sábado, no el domingo, que es normalmente. Entonces yo fui a llevar a Juanita a entrenamiento, terminé por cosas de la vida, de Dios, hablando con una señora, y ella me decía que estaba hablándome de su hija de 14 años, que estaba en el retiro, entonces contándome, y me pareció muy impresionante, porque ella me decía, eso fue una lucha impresionante por cosas de las condiciones, pues, de la niña. Me decía, veníamos en un camino, porque ella la había recogido, pues la niña estaba en el bienestar, es hija de ella, pero estaba por problemas de drogas y por cosas en el bienestar. Ella la recogió porque pidió permiso para llevarla, la mamá la estaba acompañando casi que todo este año, el año que haya estado allá, en la ayuda que le están prestando para el consumo. Y entonces pidió permiso para, como manera de culminar el proceso que ella está haciendo, llevarla al retiro espiritual. ¿Sí? Ella ha tenido otras dificultades allá, otras cosas, entonces la mamá dijo, yo tengo que llevarla al retiro porque ella venía muy bien, y 2 meses para atrás, 2 meses para acá está echando para atrás. Entonces dijo, no, me acordé, ella se acordó que ella había vivido el retiro alguna vez, aunque no se haya consagrado esto, y dijo, buscó cómo. Y bueno, unas cosas impresionantes, porque resulta que las psicólogas que estaban ayudándola, no las que directamente tienen con ella, pero a las que ella tenía que pedir permiso, son misioneras, bueno, una cosa que uno dice es de Dios, pues, total. Ajá, qué increíble. El caso es que yo decía, es impresionante esto que decía el Señor de echar demonios, porque ella me decía, yo
vine con mi hija y en todo el camino ella decía, yo no voy a ir, yo no voy a ir. Y es que me voy. Y ella decía, Dios mío, ¿en qué momento esta muchacha se me baja del carro y se va? O lo que sea, o le da por irse, rebelarse totalmente y no ir. Y entonces es impresionante porque ella dice, entramos a la librería, que entraron aquí, y del momento en el que ella entró a ese lugar, ella empezó a ver las imagencitas de la Virgen, todo, no sé qué, y ella es muy, o sea... le gustan, pues le llama la atención. O sea, ella ha sido creada pues en un ambiente cristiano y todo, pero por su rebeldía y por cosas en su adolescencia, pues han habido, y ahí es donde uno ve la batalla espiritual que hay. Entra a la librería, no más eso. Y dice ella, en el momento en el que entramos, ya ella cambió de cara, ya no dijo más que no iba a ir, ya, pues obviamente tampoco es que estuviera pues súper dispuesta pues o que nada pasara, sino que me pareció muy impresionante, porque me hacía como, o me hizo recordar el Señor en ese momento ese ejemplo de decir, eso es lo que tú y yo tenemos que ser. Que si nosotros vivimos en gracia de Dios, si vivimos en oración, si vivimos en mortificación, cuando tú estés hablando con una persona, ahí mismo, con solo hablarle de Dios, tienen que los demonios que la estén tentando, las tentaciones que tenga, lo que sea que haya a su alrededor, las mismas puertas que la persona haya abierto, pues esas tentaciones tienen que irse de ahí. Y tiene que haber un cambio en cada una de las personas. Ese es el llamado de ir del mundo entero, proclamar el evangelio. Y los signos que te acompañarán son ¿qué? Echarás demonios, aunque ni siquiera nos demos cuenta. Claro, y eso puede pasar muchísimo. muchísimo. Pasar, y no nos damos cuenta. Puedes llegar a un lugar y solamente tu presencia, y así debería ser, porque es que eso fue lo que hicieron los santos. Los santos llegaban a un lugar y la gente cambiaba inmediatamente. Le pasaba a San... ¿cómo es que se llama tu santo? Que se me olvidó. San Francisco de Sales. San Francisco de Sales. Uy, le pasaba no, a San Francisco de Sales, por ejemplo, que a él lo iban a asesinar, y cuando el asesino lo vio, ¿qué dijo? No pudo. Dijo, pero es que este hombre, o sea, dijo, se sintió tan tocado por la presencia de Solo él, con la presencia, por lo amable que fue con él, que dijo, yo no puedo. Lo siento, no puedo. Pues estamos hablando de una persona que se dedicaba a eso, porque no habrán contratado a cualquiera para que lo asesinara, ¿sí? Entonces, eso es impresionante. Los santos hicieron eso. Entonces, bueno, y ya pasando al otro lado, al otro ejemplo que les quería dar. Oiga, yo sí hablo, qué cosa. Ay, Dios mío bendito. Bueno, pero yo quiero escucharlos a ustedes ya. Digo esto y ya. Pero de la reflexión que me hacía el Señor, y es muy bonito porque uno acá termina de meditar más profundamente lo que Dios le quiere decir. Aquí. Entonces, invitados a que la hagan desde allá de sus casas, ya saben que estamos haciendo que todo lo posible para que se pueda hacer desde cualquier parte. Hagan lo que el Espíritu Santo sopla fuertemente por uno echarse al agua. Entonces, bueno. Entonces, hablando de eso, que uno a veces puede perder esos momentos en los que el Señor quiere que uno lo glorifique y va haciendo un paso y un paso hasta que Él nos diga cuál va a ser el culmen de nuestra vida en la manera que lo glorifiquemos, así sea llegar a ancianitos, viejitos, y a través de una enfermedad muy sencilla, lo que sea, pues ya esa sea la manera de darle la perfecta gloria a Dios. Pero puede haber otros medios, una enfermedad muy terminal, o sea, en los últimos años, porque, bueno, el caso es que yo decía, a mí se me perdieron todos los papeles hace poco. Todos, ¿cierto, Juli? Sí, todos. Boté todos mis papeles. Y yo decía, Dios mío, uno en otro momento, ¿qué hace? Grita, patalea, llora, Dios, y es injusto, ¿cómo me hace esto? Lo que sea. No estoy diciendo que yo haya glorificado perfectamente a Dios, eso yo no lo sé. Lo que sí estoy segura es que si yo no estuviera, y hay muchas cosas así en la vida que uno puede decir, uno a veces dice, ay, pero Dios, que se haga tu voluntad. Y resulta que Dios dice, pero es que hay momentos en los que yo no te he permitido ciertas cosas y tú te pones bravo, pero me dices que quieres que haga la voluntad en tu vida, ¿sí? Puede ser que esa pérdida, y yo me ponía a reflexionar, Señor, pero ¿por qué se me perdieron los papeles? Bueno, pudo haber sido descuido mío, eso lo sé, ¿sí? Pero es un momento en el que Dios me estaba pidiendo, glorifícame, Mariana, muéstrame todo lo que predicas, a ver, te vas a poner brava conmigo, me vas a decir que yo por qué soy así, porque uno puede reaccionar de muchas cosas frente a algo. Y yo me ponía a pensar, bueno, no, lo que les digo, no sé si lo glorifiqué o no perfectamente, si hubiera podido haberlo de haberlo hecho de una manera más perfecta. Es más, si uno le pone a pensar, pues había la posibilidad de que no hubiera votado los papeles y sería muy bueno, ¿sí? Si yo me pongo a pensar en eso, pues lo mejor hubiera sido no votar los papeles y ya, sí, es verdad, y hubiera podido. Pero el caso es que yo me ponía a reflexionar y luego yo me ponía, han habido muchos momentos en los que estos días que he caminado tanto,
estos días en los que he tenido que hacer ciertas cosas, he encontrado hasta una respuesta de Dios en eso malo que me ha sucedido, ¿sí? Y bueno, obviamente uno lo toma a veces como uno dice, Dios mío, pero no tengo ahorita la moto para ir a hacer esto, lo otro, aquello. Pero hay momentos en los que he visto, el Señor me dice, mira, si hubieras tenido los papeles, hubieras ido en la moto, mira lo que hubiera pasado. O que hubieran podido pasar cosas peores también. No te robaron la moto. No me robaron la moto, se me perdieron los papeles. Claro, es mucha plata, pero pues tienes todavía la moto allá guardada, no le ha pasado nada. Te hubieras podido accidentar y hubieras tenido también que estar un tiempo sin, Dios mío, sin quién sabe qué tal. Bueno, que uno se hubiera accidentado, Dios mío, el daño que hubiera podido haber hecho, lo que sea. Bueno, no sé. En medio de todas las cosas, pues uno dice, hay cosas que uno no entiende, pero Dios tiene, y que tampoco es que todo sea voluntad de Dios, pero que Dios permite, ¿para qué? Para que nosotros avancemos en lo que decía Juli, la pedagogía de Dios en este camino espiritual. Finalmente, entonces, todo lo que me dice hoy es, Mariana, siempre es buscar la gloria de Dios, la gloria, la manera de glorificar a Dios hasta en los actos más pequeños, hasta cuando nadie te vea. Y por eso queremos escucharlos a ustedes. Queremos saber qué les dijo a ustedes hoy el Evangelio, y con eso yo también me silencio un ratico. Y a raíz de lo que ustedes dicen... Aire. Y tomo aire, sí, tomo aire. Y me suenan los mocos también, puede ser. Bueno, vamos a ver qué le dice a la gente ya para que vamos concluyendo en el día de hoy esta super lección divina tan preciosa que nos regala como siempre el día de, pues todos los días, el Señor. Nos dice por acá Sandra Liliana, el Evangelio me invita a preguntarme de qué manera y con qué actividades concretas glorifico yo a mi amado Padre. Eso está muy bien, porque a veces dices, sí, Señor, yo quiero glorificarte, sí, pero eso queda como en deseos, en simples deseos. No, ¿de qué manera y en qué actos concretos? Que incluso puede ser absolutamente todo, o sea, en todo debería uno glorificar a Dios. Y hago las cosas definitivamente para glorificarlo, cuando me levanto, cuando entro a bañarme, cuando saludo a mis hermanos, no sé, todo eso. Alba Luz Patiño nos escribe, a mí me dice mi Señor que mi Señor nos está recomendando ante el Padre Celestial por nosotros, para que en nosotros no persevere lo mundano, porque ya se va para el cielo e hizo su labor, y nosotros tenemos el deber de dar a conocer a mi Señor y darle toda la honra a Él. Lady Joana Velasco también nos escribe, un saludo desde Popayán. A mí me llama la atención el versículo que hace referencia a la consagración y me hace un llamado a esa vida interior que a veces descuidamos. Glorificarlo en los momentos difíciles puede ser una tarea de esta lección, dice Lady, glorificarlo en esos momentos difíciles en los que uno cree, no, aquí el Señor no cabe porque estoy muy enojado, pero es ahí donde se da ese momento culmen, o donde se presenta el examen para el que estudiamos haciendo el rosario, estudiamos haciendo una obra de caridad, estudiamos frente al Santísimo para que el examen, que es el momento en el que estemos en una prueba, pues lo pasemos. Nos dice por acá Cari, dice, hoy entendí otra razón por la que tengo que ser más agradecida y amar más a Jesús, porque todavía se va, a pesar de tanto dolor que le causemos. Él está encargando al Padre a cada uno de nosotros. Es que Él me amó hasta el extremo, ¿de verdad que sí? Muy bien. Dice Simón también, no importa si tus obras fueron grandes o pequeñas, si no las hiciste con amor, no sirven, pues serán pasajeras, pero si las hiciste con amor, siempre perdurarán. Nos dice también, hay un mensajito acá, dice el Evangelio de Carolina, desde Canadá, dice, el Evangelio de hoy me deja una gran pregunta. Si Dios envió a su Hijo para sacrificar su propia vida por nuestra salvación, ¿estoy yo dispuesto a glorificarle aceptando las pruebas con amor y confianza, dando el perdón a mi prójimo y siendo dócil como instrumento para él cada día? ¿Realmente lucho contra mi humanidad y contra mi carne? Dios te bendiga, Caro, por esas preguntas que te haces. Vamos a escuchar los audios de una vez, Marianita. Claro que sí, porque si no... Muy bien, tenemos a Viviana que nos envía su meditación desde Yopal en Casanare. Vivianita, bienvenida a la Lección Divina. Buenas tardes, hermanos misioneros, quien como Dios, muy feliz de hoy consagrarme. El Santo Evangelio me lleva a
descubrir, a vivir esa vida eterna. ¿Cuál es la clave? Conocer al único Dios verdadero y al que envió su Hijo. Pero el Señor le dice en esta oración sacerdotal tan impresionante: los hombres que tú me diste, yo, tu hermano, tú, Mariana, tú, Juli, somos los hombres y las mujeres que nos dio Dios para que nos confiara en el Hijo. Y hoy la mamá nos tiene en sus manos como sus consagrados. ¿Y cuál es la señal de que somos los hombres de que Dios le dio a su Hijo? Porque guardamos su palabra, porque la hacemos vida. Y el Señor ruega por nosotros. Y nosotros tenemos que aprovechar eso, porque no a todos le dio. Por eso no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Entonces sintámonos felices de ser consagrados. Y después de María, Nadie como San José. Muy duro Amén. eso de poder de escuchar a Jesús. Te ruego por estos y no por el mundo, por los que hacen parte del mundo. Prácticamente tú decías, el infierno es una autoexclusión. La vida mundana es una autoexclusión de la oración de Jesús. Dios mío. Vamos a escuchar a Simón, que nos envía su meditación desde Perú. Simón, bienvenido. Hola, ¿quién como Dios? Nadie como Nadie Dios. como Dios, ¿verdad? Les habla su hermano Simón desde Perú. Hoy el Evangelio me dice que hoy debemos de proclamar más que todo la palabra, incluso de leer con más confianza, porque hoy vemos que realmente Jesucristo está orando por nosotros, por ese momento en que leemos, compartimos su palabra. ¿Para qué? Para poder dejarnos pertenecer a Dios y estar cada vez más cerca de Él, porque gracias a su oración que hizo en ese momento, es desde ahí que ya nosotros pertenecemos, hemos pertenecido, o sea, ya pertenecemos a Dios. Muy bien, Dios te bendiga, Simón. Tenemos por último a Ana Lucía, que nos envía su meditación desde Michoacán, en México. Ana. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. A mí hoy el Evangelio me cuestiona en preguntar si realmente yo glorifico al Padre, si hago su voluntad, si me dejo llevar por las cosas del mundo o me dejo guiar por su palabra. Hay otra frase también que me llegó mucho, en donde dice: Padre, yo soy tuyo y tú eres mío. Entonces yo me pregunto también, ¿realmente soy de Cristo? ¿Realmente soy del Padre? ¿Realmente hago su voluntad? ¿Realmente lo sigo y doy testimonio con mi vida de Él? Y después de María, Nadie como San José, Anita. Dios te pague a todos los que participan. Miren que es simplemente elegir una partecita del texto que nos haya llamado la atención. Y bueno, ¿por qué me llamó la atención? Ven que es súper fácil, ustedes lo pueden hacer en sus casas. Así no participen en enviándonos sus textos o su nota de audio. Que el Evangelio o la meditación les deje una frase y que ustedes puedan ir masticando toda esa frase durante todo el día. Mariana, ¿para qué nos vamos? Para que nos vamos. Sí, Juli, no, espectacular. Muchas gracias por todo lo que dijeron. Ahí hubo un montón de cosas que me llevaron a profundizar más en otras cositas, pero para no alargarnos tanto, mentiras. La invitación, pues sí, que a través de lo que escuchaba también, y es una de las meditaciones, y lo que decía y reflexionaba Juli es cómo en actos concretos glorificar al Padre, o sea, no quedarnos en, ay, sí, yo te quiero glorificar, pero no hacer un acto concreto, como por ejemplo, hoy tengo una dificultad, la que sea, no sé, se te perdieron los papeles. Sí, algo que le puede pasar a cualquiera. Sí, a cualquiera. Es que boté todos los papeles, por Dios, eso no a cualquiera, pues no, eso como que le pasa es como que a Mariana, porque es que perdí todo. Pero bueno, el caso es que, exacto, si te robaron, si se te perdió algo, si no te salió un negocio, si económicamente hay dificultades, pues aprovechar, porque Juli decía que cómo hacer para saber cómo glorificar al Padre, o sea, o en qué glorificarlo, o cuándo lo estamos glorificando. Y obviamente hay varios, alguno dijo, si haces una obra grande o pequeña, pero con amor, pues estás glorificando a Dios. Pero uno se puede poner a pensar, pero ¿y yo cómo sé que estoy haciendo una obra con amor?
si me estoy negando y me está costando, ¿será que entonces no la estoy haciendo con amor? O sea, que solamente con amor significa hacerlo feliz, contento. Ay, sí, me están robando, qué dicha, estoy glorificando a Dios. O que yo me ponga a saltar en una pierna porque se me perdieron todos los papeles. Pues tampoco es el hecho, o sea, el hecho de que si tú dices, no, es que aunque, no sé, haya alguna dificultad, como, no sé, alguna enfermedad, entonces una persona que está enferma no podría quejarse nunca, porque entonces está dejando de glorificar ahí. Esas O sea, gracias. o ahí no hay amor, no, ¿cierto? O sea, como tratando de darle claridad pues a lo que el hermanito dice, que es muy cierto, o sea, quiero decir, las obras, y lo sabemos, al atardecer de la vida, dice San Juan de la Cruz, nos examinarán en el amor, ¿cierto? Pero entonces el amor no significa solo como para que esa palabra amor como es algo como tan grande, o que de pronto uno siempre la ve como cuando yo estoy enamorado es solamente cuando siento bonito, Ajá. cuando me siento bien, o sea, lo relacionamos solo con el sentimiento de bienestar, ¿sí? Entonces es el hecho de glorificar a Dios en todo es simplemente, es más, con seguridad que Jesús nos lo enseña perfectamente, porque Él iba a abrazar su pasión y a pesar, o sea, una cosa es no quejarse, pues, o sea, una cosa es no quejarse, no quejarse, ¿cómo decirlo? Una cosa es quejarse del dolor en una enfermedad, o sea, decir porque necesito curarme, y lo más normal es: mamá, me duele el estómago, llévame al médico. Otra cosa es decir, ¿por qué este dolor? No, es que Dios sí es malo. Sí, o sea, otra cosa es uno ser quejetas, pues, por decirlo así, o sea, como poniéndolo en ese sentido. Sí, entiendo. Una cosa es pasar por una dificultad. Claro, y que naturalmente hay, o sea, humanamente hay que quejarse también. Exactamente. Es decir, es el hecho, yo creo entender hacia donde tú vas, no es el hecho de que entonces si ya dije, ay, Señor, perdí todas mis gracias. Sí, o no glorifiqué a Dios en este momento, porque puede haber alguien que, o sea, habemos algunas personas que somos escrupulosas, entonces, pues para ellas, las que nos toca a nosotros hacernos toda esta claridad en cuanto a cómo glorificamos, porque puede haber alguien que diga, entonces yo no glorifico a Dios porque me estoy dando cuenta que todavía dentro de mí hay demasiada impureza. ¿Sí? Puede haber alguien que diga, es que hay demasiada impureza dentro de mí, o reniego de Dios, o estoy teniendo una tentación muy fuerte en la que estoy queriendo renegar de Dios, me estoy sintiendo abandonado, solo, mal, y uno dice, ey. Una cosa que a mí me ha quedado de estas 2 veces que he leído de Regla para el Discernimiento de los Espíritus, que es un libro buenísimo que le ayuda a uno mucho, es: no porque no sientas que estés avanzando, no es que no estés avanzando. Es que en la dificultad avanzas más, aunque uno no se dé cuenta. En un momento de oscuridad, de soledad, de hasta de la misma tibieza espiritual, aunque no debería ser, porque uno de ahí tiene que salir, porque uno mismo fue el que se puso en ese lugar. Pero el hecho de que tú estés viviendo hasta esa tibieza, aún queriendo nuevamente estar encendido y con Dios, ahí estás adelantando en la vida. Ahí estás avanzando, ahí estás glorificando a Dios. Porque a pesar de la caída, ¿qué quieres? Levantarte y seguir, ¿sí? Entonces la cuestión es una manera perfecta de glorificar a Dios, ofrecerle todo a Dios, hacer de todo una oración. Entonces, por ejemplo, uno decir, voy a glorificar al Señor, tengo una dificultad económica, sé que hoy me van a llamar varias personas a cobrarme, pues Señor, te quiero ofrecer esto, la humillación, por ejemplo. Exactamente, esta humillación, el saber que me van a llamar nuevamente y voy a tener que escuchar a esa persona odiosa, hablándome odiosamente, porque tendrá sus necesidades, claro. porque habrá dificultades, pero yo no voy a poner, es que esa gente que no entiende, pero si le debo hace más de 2 meses, con seguridad que debe entender uno que tiene mal genio, y uno está glorificando a Dios. Porque ¿qué hizo Jesús todo el tiempo? Que era lo que les decía, Jesús nos da la mejor prueba de cómo glorificar a Dios. Tenía que estar con los fariseos aquí encima, sabiendo lo que decían en su corazón, aguantando todo el veneno que expulsaban, porque ese sí era el veneno que Jesús tenía que tomarse diariamente, y era el veneno que salía de sus corazones, de sus actos, de sus palabras. Claro. Porque si decimos que una persona en gracia es capaz de poder hacer un ambiente mucho mejor, porque ahí está Dios en esa persona, así una persona que tiene odio, rabia en su corazón, se siente puede generar un mal ambiente también, con solo su cara, con solo su actitud, ¿sí? Entonces, asimismo, pues obviamente uno
ve que en todo puedo glorificar al Señor. Tener yo hoy una buena actitud. Si de pronto yo soy de mal genio, bueno, voy a glorificar al Señor tratando de sonreír como San Francisco de Sales, de ser un poquito más amable, de llevarme un poquito mejor con las personas, de tratar de hacer un cambio en mi vida. Y eso también es muy importante. Eso también significa que hay una educación en los sentimientos. Yo no me dejo de llevar por lo que yo quiera. Y eso me va llevando a la glorificación de Dios, pero al mismo tiempo a la santidad, y al mismo tiempo a ganarme la vida eterna, y al mismo tiempo a salvar mi alma, a ser la mejor versión de mí mismo. Entonces, y ayudar a otros y a ayudar, salvarse exactamente, y entonces eso es un ejemplo, y entonces yo me estoy venciendo a mí, muriendo a mí, y termino haciendo cosas por los demás, porque ya no soy el centro de mi vida, y soy el ombligo de mi universo, y sino que salgo de mí mismo, y voy y estoy dándome a los demás. Entonces esto es algo muy bonito. Dije que no iba a hablar tanto, y fíjense, pero bueno, es que ustedes lo ponen a uno a meditar, y sus meditaciones y todo, y eso que no hablamos de la vida eterna, que ahí uno puede ver lo que decía Juli en estos días, uno puede vivir la vida eterna desde acá, y el Señor lo dice, el que crea en el Dios único y verdadero ya está viviendo la vida eterna. Qué hermoso, ya estamos viviendo esa promesa de Dios. Pero bueno, vámonos, porque hay que glorificar a Dios con nuestra vida. Así que pidámosle obviamente al Señor una cosa puntual en la que hoy podamos glorificarle y hacerlo, y ir habituándonos así hasta que lleguemos al momento en el que Dios nos pida grandes cosas, pequeñas cosas, pero que en eso podamos. Así es. Ay, Dios mío, por eso digo que ya me iba a ir más rápido de lo normal. Sin la oración, Juli. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Señores, gracias a todos por conectarse el día de hoy. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 11:15 de la mañana para que meditemos todos estos manjares especiales que trae el Señor a través de su palabra. Recuerden que la Lección Divina, aunque se acaba el programa ya, se termina es mañana cuando empecemos la otra. Mucho meditamos, faltó mucho más por meditar, pero también quedó mucho para que tengamos ideas puntuales, como le decía Mariana, para el día de hoy. Ya algunos de ustedes nos han dado ideas de cómo yo manifiesto puntualmente esta lección divina en mi vida cotidiana. De nada serviría si simplemente lo dejamos acá en meditar y escuchar a Mariana decir todas esas cosas bonitas, y a ustedes esas cosas tan maravillosas, si yo no digo, Señor, esta lección divina hoy me invita a 2 puntos y 4 líneas ahí, o 2 líneas o 3 palabras de algo que yo pueda hacer tangible en el día de hoy. Nos vamos, Marinita, oremos para que el Señor nos dé luces frente a la lección divina del día de hoy. Así es, Juli. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos los que puedan, o interiormente a recogernos ahí en un momento de oración, así estemos tecleando pues ahí en el trabajo, o haciendo algo, lavando la loza o lo que sea. Que en este momento sea una súplica interior de cada uno de nosotros del Señor, ver y comprender cómo Jesús, aquí ya está por terminarse este Evangelio de San Juan, ya casi está llegando al final. Estamos leyendo el capítulo 17, que prácticamente todo el capítulo 17 es una oración, es la oración del Señor. Y veamos cómo Él, luego de hablarles tanto a los discípulos, culmina con una oración. Y ahorita en este momento en el que de pronto hemos tenido la posibilidad de compartir aquí, de hablar, la importancia de terminar esto con una oración, de pedirle al Señor que, como decía Juli, esa invitación de glorificar en este día puntualmente en algo al Señor. Por eso, Señor, nos ponemos en tu presencia. Queremos que nos hables al corazón. ¿De qué manera, Señor? ¿Qué nos estás pidiendo hoy? Para alguno puede ser un día cotidiano en el que no estés pasando por dificultades, sino que más bien tu vida esté por estos días llevando, tu vida espiritual esté en una calma, en un tranquilizar. Glorifica entonces hoy al Señor, que tienes la posibilidad, con una oración profunda, con una oración por las demás personas que sufren, por una oración por aquellas personas que de pronto has conocido, han pasado por tu vida, o esos momentos de dificultad, pidiéndole fuerzas al Señor también para ti y para los que estén pasando por dificultades. Pero si eres tú el que está viviendo hoy algo que el Señor te pide que lo glorifiques en medio de la enfermedad, de las dificultades, de un matrimonio que de pronto parece que se fuera a terminar, pero dentro de todas las dificultades que puedan haber, tu dificultad puntualmente, hoy glorifica al Señor diciéndole: Señor, te lo entrego. Te quiero glorificar viviéndolo con paciencia, con tranquilidad, sabiendo que no está en mis manos sino en las tuyas, reconociendo como Jesús hoy que
somos todos tuyos, Señor, y que todo lo que tenemos es tuyo. Ya te lo hemos consagrado por nuestra consagración, por medio de nuestra consagración, por ese totus tus que hemos dicho, Señor. ¿Por qué nos seguimos preocupando? ¿Por qué perdemos la fe con tanta facilidad? ¿Por qué desconfiamos en que todo está en tus manos, Señor? Y que tenemos que hacer simplemente humanamente lo que podemos. Así que hoy, Señor, hagamos algo, lo que esté en nuestras manos para buscar el bien y dejemos que Dios haga su obra. Eso queremos, Señor. Hoy queremos hacer lo que humanamente podamos, pero que por medio de eso que humanamente tengamos que hacer, seas glorificado y sean tenidos en cuenta esas personas que están alrededor de nosotros, sean tenidos en cuenta esas personas que de pronto nos estén haciendo daño, nos hayan hecho daño, nos vayan a hacer daño, Señor. Oramos por ellas, por aquellas personas que debemos querer más, esas personas que nos cuesta acercarnos, hablarles. Te las entregamos en este momento, Señor, para que como tú nos las has dado y nos cuesta a nosotros amarlas, tú las ames de verdad en nosotros, tú te glorifiquemos con ellas también, llevando eso tan hermoso que nos pides, que es el llevar con paciencia los defectos de los demás. Queremos suplicarte gracias abundantes de eso, Señor, que nos falta, de poder ser tolerantes con nuestro hermano, de la convivencia dentro de los hogares, dentro de las comunidades. Te suplicamos por todas las personas que han pedido oración en esta lección divina, por las que han pedido oración en el transcurso de esta mañana, por todas las intenciones que hay en nuestros hermanos que se unen a esta oración en este momento o se van a unir después, que van a hacer esta oración de la lección divina, Señor, terminando este ejercicio tan hermoso. Te damos gracias a ti, Santísima Virgen María, por habernos mantenido en tu corazón inmaculado en el transcurso de esta oración. Gracias por enseñarnos, por hablarnos al corazón, Santísima Virgen María. Por eso te pedimos a ti, la que supo hacer perfectamente la voluntad de Dios, de glorificarlo perfectamente, teniendo al lado a Jesús, a San José, que nos des la gracia también de en la cotidianidad de nuestra vida, al terminar este ejercicio, podamos glorificar al Señor como Él quiere, entre lo sencillo, entre lo pequeño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.